Estamos en la guía número 18. Ya. Y el título, bueno, seguimos en el bloque o en el módulo de filosofía. Hoy día vamos a ver dos temas: búsqueda del sentido de la vida y la reflexión sobre el amor. ¿Ya? En las instrucciones, bueno, el objetivo, perdón. El objetivo dice reflexionar sobre el sentido de la vida humana. ¿Ya? La instrucción es lea comprensivamente los dos temas referidos al sentido de la vida humana y luego responda los ejemplos de preguntas de examinaciones anteriores. ¿Qué quiero decir con eso? Que como otras veces lo hemos hecho en las guías, las preguntas son las que aparecen en los cuadernos y las preguntas que se dan como ejemplo que van a entrar en el examen. ¿Ya? El título del contenido de hoy es Aportes del pensamiento filosófico para orientar la existencia humana. ¿Ya? Entonces, en esta fase voy a leer el texto completo, ustedes me van siguiendo con la lectura, y cuando hayamos terminado voy a hacer algunos comentarios. Ustedes también pueden tener la oportunidad de hacer algunos comentarios. Luego vamos al PPT, y luego volvemos, ¿cierto?, a la guía para ver las preguntas que están ahí y que hay que responder. Ya. Aportes del pensamiento filosófico. Recuerdan ustedes que en la clase anterior habíamos hablado del pensamiento filosófico y habíamos hablado del pensamiento mítico. Y habíamos revisado algunas, digamos, semejanzas y algunas diferencias. Entre las semejanzas, bueno, ambas, ¿cierto?, constituyen un pensamiento. La diferencia es que uno tiene que ver con las tradiciones orales de los pueblos y el pensamiento filosófico, ¿cierto?, tiene que ver con un pensamiento más bien conceptual, abstracto, donde no aparecen ejemplos concretos de situaciones de la vida cotidiana, como en el caso del pensamiento mítico. El pensamiento mítico se basa en una creencia, ¿cierto?, generalmente relacionada con un conocimiento ancestral, con una ancestral, y entonces lo que se pretende con el pensamiento mítico, no despreciarlo porque no es un pensamiento, no está categorizado como filosófico, sino que por el contrario, valorar lo que nosotros hemos rescatado de esta sabiduría. ¿Ya? Como ocurre en el caso de preguntas: ¿cuál es el origen del mundo? ¿Cuál es el origen del universo? ¿Cuál es el origen de la vida? Etcétera, etcétera. Hola, profe. Me voy a conectar hasta que se me apague el celular. ¿A quién es? Hola, Marcelo. Marcelo, sí. Ya, vale. Bien. La pregunta que sigue dice: ¿cuál es el aporte que el pensamiento filosófico puede dar a la sociedad actual? Repito la pregunta. ¿Cuál es el aporte que el pensamiento filosófico puede hacer a la sociedad actual? En esa pregunta, ¿cierto?, ya hay algunos indicios de lo que se entiende por filosofía o por pensamiento filosófico. Porque, ¿qué es lo que aparece en la tradición clásica y hasta nuestros días? Es que pareciera ser que la filosofía no es que pueda servir para algo. ¿Ya? Aparece como una disciplina abstracta, difícil de
conocer, muy difícil de comprender, ¿ya? Y eso la hace en cierto modo como un ente, por decirlo así, ¿ya? Que es inalcanzable para la mayoría de la población, para la mayoría de la gente, y que son, en definitiva, unos pocos privilegiados que pueden tener acceso a la filosofía, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado a través del tiempo, de los siglos, desde que existe esta disciplina, siglo V antes de Cristo, en Grecia, donde se origina, desde esa época siempre ha estado en discusión, ¿cierto? Bueno, ¿para qué sirve filosofar? ¿Para qué sirve la filosofía? ¿Para qué sirve el pensamiento filosófico? Y hay algunas tradiciones intelectuales, racionales, ¿cierto? Que dicen que la filosofía es incomprensible para la mayoría de la gente, para la mayoría de la sociedad, y que como no la entienden, entonces, desde ese punto de vista, no vale la pena siquiera dar algún tema relativo a la filosofía. ¿Ya? Ahora, imagínense ustedes si ese pensamiento todavía existe, ¿qué queda entonces para las mujeres que intentan entrar al mundo de la filosofía? ¿Cierto? Porque pensemos ustedes que en el siglo V antes de la época de Pericles, las mujeres estaban más bien relegadas y eran los hombres los que participaban en las distintas discusiones o debates científicos filosóficos o sistemáticos, y la mujer no tenía mayor presencia en ese contexto, ¿ya? Entonces, de ahí entonces el sentido, ¿cuál es el aporte? Bueno, en el fondo sirve la filosofía. ¿Qué es lo que puede aportar la filosofía a la sociedad actual? Esa es la pregunta. La respuesta a esta pregunta es reforzar el significado de pensamiento filosófico, ¿ya? Para poder comprender de qué estamos hablando, voy a leer el texto, ustedes me siguen. Puede ser al principio un poco latoso, pero voy a tratar de hacerlo lo más significativo posible y de acercarlo lo más que se puede a la vida cotidiana, a la realidad. Vamos a volver entonces un poco vamos a profundizar en realidad lo que vimos la semana pasada. Dice, ejercitar el pensamiento filosófico, practicar la reflexión, es inherente a una actitud crítica, cuestionadora, analítica de los hechos que ocurren, por ejemplo, en la sociedad actual. ¿Ya? En esta primera frase, ¿cierto? Hay una invitación, a lo mejor o no a hacer filosofía, propiamente tal, centrarnos un poco de la manera de, como una especie de práctica, como una especie de ejercicio que nos acerque un poquito, ¿cierto?, a la filosofía. ¿Ya? Es como cuando, a ver, uno hace un curso de natación, no sabe nadar, no sabe técnica, se aprendió como mirando a otros, ¿se fijan? Y de pronto uno siente la necesidad de mejorar un poco esa habilidad que tiene para nadar. Entonces, ¿qué es lo que requiere? Uno requiere empezar a entrenar, ¿ya? A mover ciertos músculos, a hacer ciertos ejercicios que le van a permitir a uno un nado lo más satisfactorio posible para uno, ¿ya? Y que le permita ese nado a uno dejarlo más o menos contento. Y que además de eso, uno puede ir entrenando día a día, poco a poco, paso a paso, ¿ya? Si uno no practica un ejercicio de entrenamiento físico en cualquiera de las disciplinas deportivas que hay, es difícil que uno pueda llegar a ser experto, ¿cierto?, en esa disciplina. Lo mismo para
bicicleta, para participar en competencias, se requiere, ¿cierto?, un cierto grado de práctica. Bueno, los entendidos en la materia dicen que uno puede, ¿cierto?, alcanzar un poco a comprender a qué se dedica la filosofía, o qué es la filosofía, y cómo lo puede hacer ejercitando un modo de pensar que es propio de la filosofía y que tiene que ver con una actitud filosófica. ¿Y cómo lo va a hacer uno? Practicando la reflexión. ¿Cómo? Asumiendo, dice, una actitud crítica, cuestionadora, analítica de los hechos que ocurren, por ejemplo, en la sociedad actual. Puede ser cualquier hecho. En estos momentos yo estoy recordando que uno podría, el tema de la pandemia, yo podría preguntar, ¿cierto? Bueno, ¿cuál es el origen de la pandemia? ¿Ya? Y seguramente voy a tratar de informarme, a leer distintos tipos de información que hay en las redes sociales, voy a investigar del tema, voy a tratar de buscar opiniones de especialistas del tema a nivel mundial, voy a acercarme a los centros científicos importantes de nivel mundial. Y también puedo pasear, ¿cierto?, por los distintos medios de comunicación a ver qué es lo que están diciendo de la pandemia, o en este caso del COVID-19. Y entonces tendré que ver yo si comparto las opiniones de las personas que están hablando acerca del tema o no las comparto. ¿Ya? Es decir, no me voy a quedar con la primera información que tenga respecto al COVID-19, sino que voy a tratar, ¿ya?, de informarme y de profundizar más respecto a ese tema. Y para eso, cambio de actitud. Necesariamente tengo que cambiar de actitud porque la actitud que tenemos en la vida cotidiana nosotros, simples mortales, ¿cierto?, es de trabajar, estudiar. ¿Para qué? Decimos siempre para ser mejores personas, para ser alguien en la vida, ¿cierto? Y siempre estamos haciendo algo porque nos sirve para algo. Y siempre servir es algo concreto, no es algo abstracto. Es decir, yo no me voy a poner a mirar las estrellas, porque mirar las estrellas me da una satisfacción personal, pero en el fondo no me sirve para nada a mí, simple mortal. ¿Se fijan? Tomo las cosas de la vida cotidiana y hago lo que hago en la vida cotidiana porque me sirve para algo. Y lo que no me sirve para satisfacer mis necesidades que considero básicas y fundamentales e importantes para mí, simplemente no las voy a hacer. Y porque además de eso, estamos apremiados por el tiempo, siempre, excepto ahora que estamos en pandemia y que tenemos tiempo de estar en nuestras casas, más tiempo de lo que estábamos acostumbrados, en el caso de los que no estamos, de los que no están saliendo todos los días a trabajar, ¿ya? Entonces, tiene que haber un cambio de actitud. O sea, no es lo mismo que yo me dedique a mirar las estrellas todas las noches, ¿cierto?, a que yo todos los días o todas las noches salga a trabajar, a cumplir un horario y que al final del mes o cada ciertos días reciba un pago por eso. Por mirar las estrellas a mí no me van a pagar. Primero porque no tengo nada que ver, ¿cierto?, con la actividad de las estrellas, porque no soy astrónomo, porque no soy astrofísico, porque no tengo que cuidar telescopio, porque no tengo que limpiar, por lo tanto, ¿cierto?, no voy a hacer esa actividad. Eso es lo que pensamos nosotros hoy día, esa es la actitud con la cual nosotros vivimos diariamente, ¿ya? Sin embargo, hay situaciones de la vida cotidiana que van a ocurrir y que me van a obligar a mí a prestarle atención a esos hechos, como en este caso la pandemia. ¿Por qué se ha detenido el mundo, por ejemplo? ¿Qué tan importante será verdad que existe
este COVID-19 no será verdad, será invento, no será invento, y podemos hacer un montón de preguntas y conjeturas al respecto. Y cada uno va a buscar la información si es que quiere, y si no, se va a quedar con lo poco y nada que los medios de comunicación en general y las redes sociales en general nos informan o no. Entonces continuamos en el primer párrafo. Dice, significa buscar y encontrar una salida a una problemática personal o social a través del diálogo, el análisis de concepto, la búsqueda de supuestos, la formulación de situaciones ficticias, dice, desarrollo y crítica de argumentos. Es decir, si yo quiero entrar en este ámbito reflexivo y empiezo a ejercitar el pensamiento reflexivo, tengo que, de todas maneras, establecer un diálogo, ya sea conmigo mismo o con otros. Tengo que analizar los conceptos que uso, las palabras que estoy usando. Bueno, ¿por qué se llama pandemia, por ejemplo? Siguiendo con el caso de la pandemia. ¿Por qué se llama pandemia? ¿De dónde viene esa palabra? Esto que estamos viviendo actualmente en el pleno siglo XXI, ¿es una pandemia? ¿Será verdad lo que dice la televisión? ¿Es una pandemia? ¿Por qué es una pandemia? ¿Se fijan? La búsqueda de supuestos. Si es una pandemia, ¿cierto? Supongamos que tiene determinadas características y rangos que afecta a un número determinado de la población mundial, a millones de personas, que hay millones de personas que mueren y que de un día para otro cambian su vida, quieranlo o no. Dice después la formulación de situaciones ficticias. ¿Qué pasaría si hacemos un experimento y ponemos, por ejemplo, yo puedo inventar en cuarentena una sola comuna, supongamos de la región metropolitana? ¿Qué ocurriría en esa situación ficticia? ¿Cuántas de esas personas realmente podría yo descubrir que tienen COVID y cuántas no? ¿Se fija por qué unas personas muestran los síntomas del COVID y por qué otras no? Etcétera. Así puedo seguir profundizando en el tema y seguir haciendo preguntas. Desarrollo, dice después, y crítica de argumentos. Es decir, no basta con que yo diga no estoy de acuerdo o estoy de acuerdo, esto es lo que encontré. Supongamos, por ejemplo, en estos días yo veía un reportaje que le hicieron a un virólogo, es decir, a un científico que trabaja con virus, que pertenece a una de las 5 universidades más prestigiosas a nivel mundial y que obviamente no está en Chile, ¿cierto? Porque, por distintas razones, porque acá en Chile el presupuesto que hay para investigación científica es mínimo y muchos de nuestros científicos tienen que salir fuera del país, generalmente a Europa, a países como Alemania y otros más, para poder hacer investigación científica, ¿ya? Entonces, cualquiera de ellos que tenga que defender una postura va a tener que entregar argumentos y dar las razones por las cuales piensa lo que piensa. Ah, qué bueno. Llegó Ana María Ulloa, me acaba de avisar Moira. Ya, sigamos. Es en este sentido que se justifica la filosofía como actitud reflexiva expresada a través de la actividad o quehacer humano. Así como están las cosas en general en nuestro mundo cotidiano, social y global, y para no ser llevados por la corriente, no queda más remedio que hacernos cargo de nuestras problemáticas con el objetivo de alcanzar una mejor comprensión de las mismas y así tal vez encontrar soluciones que mejoren nuestra calidad de vida. Esta pareciera ser una tarea urgente, practicar el pensamiento filosófico. Y ahí damos una de las primeras razones por las cuales, ¿cierto?, sería bueno practicar el pensamiento filosófico o el pensamiento reflexivo, analítico, crítico. ¿Ya? Porque tenemos problemas. Vivimos problemas personales, vivimos problemas sociales, ¿cierto? Y entonces yo voy a tratar de entender y comprender lo más profundamente que pueda el origen del problema, las causas del problema, en otras palabras, para poder comprender lo que está ocurriendo personalmente y socialmente, y entonces encontrar algún tipo de respuesta a las problemáticas personal más urgentes. Por ejemplo,
Chicos, ¿están todos escuchándome? Yo sí la escucho. ¿Quién es? Marcelo. Ah, Sí, Marcelo. profe, yo Ya, también. ya. Entonces, parece que no se escuchó, me dicen por acá por interno. Ya. Entonces, si yo quiero mejorar mi calidad de vida, si yo quiero estar bien a pesar de todo lo que esté pasando a nivel mundial, a nivel global, a nivel nacional, a nivel regional, a nivel ya de ciudad y de barrio, voy a tener que enterarme del problema que me está afectando. A todos nos llega que tengamos nuestras libertades individuales restringidas. A muchos no nos gusta, nos molesta, nos desagrada. Pero si no entendemos y no comprendemos por qué está pasando esto, ¿qué puedo hacer yo frente a eso? Hay personas, por ejemplo, tanto a nivel mundial y a nivel nacional, que cuando supieron inmediatamente en el mes de marzo, los primeros días de marzo, que estábamos empezando, que estaba empezando a nivel mundial, es decir, una pandemia quiere decir una enfermedad que afecta a todos los seres humanos, ¿cierto? Y que por esta razón pueden morir muchos seres humanos y todo va a cambiar, entonces todo el mundo va a cambiar, la vida va a cambiar, ¿ya? Porque es un hecho que tiene que ver con la muerte. Y además, ¿por qué tiene que ver con la muerte? Porque es una enfermedad contagiosa. Es decir, ¿cómo? ¿Ya? Entonces, no puedo estar ajeno a esa situación porque me afecta. ¿Ya? Eso quiere decir este párrafo. Después dice a continuación. Perdón. No sé por qué. No sé por qué. Continuamos. Dice, se puede explicar lo anterior con el siguiente dicho. Tomarse las cosas con calma. Perdón, con filosofía. ¿Qué significa tomarse las cosas con filosofía? Es tomarse las cosas con calma. ¿Ya? Como lo haría un filósofo o como lo hace un filósofo. Es decir, y aquí quiero que ustedes presten bastante atención, porque tal vez más de alguno de ustedes tiene alguna actitud reflexiva y a lo mejor no lo entienden o se siente incomprendido por el resto de la gente, y cuando dice algo todos lo miran raro y era un bicho raro y de qué está hablando. Dice, es observar con detención algo que requiere con urgencia nuestra atención. En esta situación, pareciera ser que la persona se aleja del problema. Parece no importarle el problema. Se ve tranquila, pacífica, mientras que los demás están inquietos, alborotados o desesperados por un problema que altera su rutina cotidiana. Si a ustedes les hace sentido esto, ¿cierto? Vamos a recordar que los primeros días que se habla de la pandemia aquí a nivel nacional, la gente se volcó a los supermercados y se volvió loca. O cuando llegó el estallido social, muchas personas también se asustaron, se guardaron en las casas y no quisieron salir, sobre todo después de las 6 de la tarde. Es decir, hay algunos chilenos que antes de la pandemia ya estaban confinados en sus hogares tipo 8 de la noche, por mí. ¿Ya? Sin embargo, puede aparecer una persona que parece que no le llega lo que está pasando, que escucha las noticias, pero tal vez no se ve tranquila. Los demás perciben, dice aquí, cierta tranquilidad, perdón, pero en realidad está trabajando en ese problema. ¿Qué quiere decir? Está pensando, está reflexionando, está analizándolo, revisando minuciosamente cada detalle, porque puede haber algún detalle que no fue percibido, que no ha sido considerado y que puede ayudarnos a encontrar una respuesta a algo que nos parece difícil de comprender. ¿Ya? Entonces, es en ese sentido que podríamos darle una utilidad
en este caso, al quehacer filosófico. Por ejemplo, en estos días, yo sé que ustedes también de repente escuchan varios comentarios y distintas cosas en las redes sociales, se dicen muchas cosas. Y en estos días, por ejemplo, alguien me decía el otro día, hoy se viene la guerra civil. Y entonces yo quedo mirando raro y lo único que se me ocurrió decirle, ¿y tú quieres una guerra civil? No, por supuesto que no. Entonces, ¿para qué hablar de eso? ¿Por qué decir eso? ¿Se fijan? ¿Cómo puede uno afirmar algo sin siquiera tener una, digamos, una opinión fundamentada, que es lo mínimo que se le puede pedir a una persona, una opinión fundamentada para aseverar, para afirmar una situación que es crítica y que obviamente nos perjudicaría a todos, independientemente de qué lado esté cada uno, ¿ya? Entonces, cuando nos encontramos con personas que están examinando un problema, que no participan activamente en el problema que se ve en la vida cotidiana, no quiere decir que esas personas no están captando o no están percibiendo nada. Muchas personas o algunas de ellas están simplemente informándose mejor, investigando, preguntándose qué es lo que está realmente ocurriendo, buscando respuestas a los hechos, a los fenómenos, en este caso sociales, porque nosotros estamos viviendo fenómenos social, ya con el estallido social, pero pues después, con la pandemia, esto se transformó en un fenómeno de salud pública sumado a un fenómeno social, ¿ya? Entonces se complicó más todavía el panorama. ¿Qué decimos habitualmente cuando nos encontramos frente a una situación o cuando alguien dice algo? Decimos, está buscando la quinta pata del gato. ¿Qué quiere decir eso? En ambas situaciones, la persona se ve calmada, concentrada en sí misma, haciendo nada ante la situación que tiene a todos inquietos. Uno puede decirle al otro, ¿y tú? No dices nada, no tienes nada que decir, nada que opinar. Y probablemente, ¿cierto?, la persona se va a quedar callada y obviamente no va a querer decir nada porque cualquier cosa que diga puede ser usada en su contra o se pueden usar calificativos para, ¿cierto?, no considerar su opinión. Sin embargo, dice, adopta esta actitud porque sabe que el problema tiene una explicación. Busca su causa observando las consecuencias, ve el resultado y de él infiere una explicación razonable. Es decir, requiere una comprensión del mismo para encontrar una solución. O sea, ¿cómo yo puedo en la vida cotidiana encontrar una solución a un problema? Pensando mi problema, evaluando mi problema, buscando comprender el problema. Lo que iba a decir delante, que se me fue la idea, es, por ejemplo, que yo supe de personas que a fines de febrero y principios de marzo, cuando vieron que por los medios y después confirmaron de que efectivamente la pandemia era algo real que se venía, no importa de dónde viniera, si fueron los chinos, no sé qué, los rusos, los estadounidenses, da lo mismo, porque el hecho está, ¿cierto? Inmediatamente tomaron providencias del caso. Y simplemente algunas personas dejaron todo acá en Santiago y se fueron a las regiones a vivir, porque se venía una pandemia. ¿Ya? En el caso del estallido social, también hubieron personas que se fueron. El estallido social comienza el 18 de octubre, ¿cierto? Porque tiene fecha de comienzo, y ya en noviembre, diciembre, habían personas que estaban preparando maletas para irse fuera del país a un lugar más tranquilo donde pudieran vivir, trabajar y estar con la familia. ¿Ya? Entonces, ahí hubo una comprensión del problema. Se viene algo potente, se viene algo fuerte. ¿Qué voy a hacer frente a eso? Y se toma una decisión. ¿Para qué? Para mejorar su propia vida, su calidad de vida. Después dice acá, por otro lado, cuando decimos que él o ella se toman las cosas con filosofía, se advierte un cierto grado de admiración por la persona que expresa una actitud reflexiva, pero
cuando decimos que le está buscando la quinta pata al gato, esta expresión de pensamiento reflexivo provoca risas, burlas, porque se piensa que es imposible que un gato tenga 5 patas, que a su vez quiere decir que está hablando tonterías o que está perdiendo su tiempo. Sin embargo, si reflexionamos un poco, podemos advertir que no es descabellado pensar esta posibilidad. Tal vez la persona que está buscando la quinta pata del gato sabe de su existencia, por eso dice lo que dice o busca algo que no es percibido por los demás. Definitivamente, el pensamiento filosófico nos invita, aquí voy a mover la pantalla, definitivamente el pensamiento filosófico nos invita a examinar con claridad, con rigor, los hechos, a analizarlos, a asumir una actitud abierta al diálogo consigo mismo y con los demás, a someter a examen riguroso las ideas propias y ajenas, con el fin de alcanzar la mejor comprensión de un problema. Y si es necesario, ¿cierto? Se puede agregar acá, cambiar de actitud o ver la posibilidad de que sí puede tener razón la otra persona. Se trata de saber que las cosas pueden cambiar. Por eso no es raro que pasado el hecho problemático y cuando creemos haberlo comprendido o resuelto y experimentamos alivio, tranquilidad o seguridad, aparezca un nuevo hecho inesperado, ante el cual quedamos sorprendidos, perplejos, puesto que hemos sido abordados, interrumpidos abruptamente. Este nuevo hecho, ¿cierto?, es la pregunta incómoda, exasperante, que nos arrebata la calma aparente que sin duda creíamos haber conquistado. Esto quiere decir que, por ejemplo, hablando del estallido social, nosotros ya teníamos un problema, este problema se veía venir, algunos especialistas, algunas personas que estaban pensando en el problema, lo veían venir hace ya varios años, muchos años, y finalmente el momento llegó. Entonces, ¿qué pasó en ese momento? A todos nos pilló, a la mayoría de la gente que vive, como les decía yo delante, tan enfrascado en el día a día, concentrados en que hay que trabajar, en que hay que ganar plata, que hay que comprar esto o lo otro, etcétera, etcétera, ¿cierto? No hay tiempo para hacerse preguntas, no hay tiempo para pensar o para meditar un problema. ¿Ya? Esa es una razón. Pero sobre la misma, cuando uno cree que está saliendo del problema, no porque uno haya investigado algo o haya tratado de entenderlo, se vino la pandemia. Eso no. Sin embargo, hay otras cosas que también incomodan y que nos sacan de la rutina diaria de repente. Dice acá, es la pregunta incómoda, exasperante, que nos arrebata la calma aparente que sin duda queríamos haber conquistado. Es como si estuviéramos celebrando y de pronto aparece algo o alguien que acaba con la fiesta, por lo que nadie quiere ser aguafiestas. Y si le toca serlo, será muy a pesar de él o ella misma, porque corre el riesgo de que sus ideas sean aceptadas por unos pocos y rechazadas por la mayoría, pero que siente la imperiosa necesidad de expresarlas para... Y ya vamos terminando, así que no se preocupe. Para aportar de una situación real. Generalmente las preguntas incomodan cuando no se tiene el interés en un problema específico o cuando estamos intentando alejarnos de él para conseguir un poco de paz, de descanso, de las pesadas actividades cotidianas. Entonces no queremos saber nada de nada, nada de los por qué, aunque sabemos íntimamente que es importante atenderlas porque da la oportunidad de conocer algo que no sabemos y que podría mejorar las cosas, o al menos saber por qué ocurren y del modo que ocurren. Así tenemos, por ejemplo, la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los problemas que nos aquejan y demandan nuestra urgente atención como personas y ciudadanos? ¿Cómo podemos construir una sociedad mejor?
¿Cómo podemos mejorar nuestra calidad de vida? ¿Está bien cómo estoy haciendo las cosas? ¿O para qué hago lo que hago? ¿Por qué? Pensemos. Ya, entonces, ya. Ahí hay una lámina, ahí dice búsqueda del sentido de la vida. ¿Cierto? Tenemos ahí un ser humano mirando el horizonte, una puesta de sol. ¿Ya? Ese ya es un indicador de que la filosofía tiene que ver con un grado de recogimiento, de abandono de la rutina cotidiana y abandono también de todas aquellas cosas que consumimos para olvidar las situaciones que son incómodas o que nos hacen sufrir o que nos producen dolor. Si nosotros estamos viendo una situación difícil, complicada, tenemos opciones, uno elige, ¿cierto? Y yo puedo elegir recogerme, pensar, meditar los problemas, conversarlos, tratar de entenderlos, comprenderlos, ¿cierto? O evadirme. Y evadirse es súper fácil, es muy fácil, ¿cierto? Puedo dedicarme a escuchar música todos los días, evitar hablar del problema, puedo tomar alcohol, puedo emborracharme, puedo tomar alguna droga, ¿cierto? Y una serie de otras actividades que me alejan de mí mismo, que me alejan de los pensamientos y de las emociones y sentimientos incómodos que vivo. Y de esa manera parece ser que solamente estoy postergando un problema y nada más, nada más. ¿Cierto? Vamos a... Ya. ¿Para qué sirve la filosofía? ¿O cuál es el aporte que la filosofía puede hacer? Bueno, la filosofía dice la búsqueda del sentido de la vida, aporte de Víctor Frank. Víctor Frank es un médico psiquiatra que sobrevivió a los campos de concentración. Por supuesto, sí, efectivamente, es eso. A tratar de tapar el sol con un dedo. Difícil, no se puede. El segundo punto dice la filosofía y la reflexión sobre el amor, tipos de amor, según Erich Fromm. Estos son temas que aparecen en el temario. Y en las próximas viene el concepto de ciudadano, importancia de la participación ciudadana, valor de la diversidad cultural en la sociedad actual, importancia y significado del trabajo humano, la filosofía y la crítica de la cultura contemporánea. Esos son los temas entonces que vamos a tratar en las clases que vienen. Hoy día vamos a ver dos, el sentido de la reflexión sobre el amor. Ya, preguntas. El ser humano a lo largo de la historia se ha planteado diversas preguntas. ¿Quién soy yo? ¿Vale la pena vivir? ¿El ser humano tiene un destino? ¿Tiene sentido la vida? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Tiene un sentido o no tiene ningún sentido? Acá en el chat Ale dice, ¿qué sentido tiene la vida? El sentido que nosotros le demos todo por nuestras decisiones. Todo pasa por nuestras decisiones. El sentido de crecer y desarrollarnos, reproducirnos. Ya, muy bien. ¿Qué más? Sigamos. Ya. La filosofía como guía del quehacer humano.
Cuando llega la filosofía, ¿cómo es que nosotros podemos reconocer que estamos entrando en el ámbito de la filosofía? Es cuando experimentamos el sentimiento del absurdo, que se le llama filosofía. El sentimiento del absurdo es, por ejemplo, cuando algo, lo que se decía antes en la guía, es cuando algo escapa y nos llama la atención y que es distinto a lo que ocurre en la vida cotidiana, ¿cierto? Por ejemplo, acá tenemos una fotografía donde aparece un pájaro esperando que este niño o niña se muera para, supuestamente, ¿cierto? Servírselo, ¿ya? Esa fotografía es dramática y al mismo tiempo es absurda. O sea, ¿cómo es posible? No puede ser. No puede ser con todo lo inteligente que nos creemos nosotros los seres humanos. ¿Cómo puede ocurrir una situación de estas características? ¿Cómo puede pasar esto? Es como la muerte de Ámbar. ¿Cómo es posible que en un país que se dice que las instituciones funcionan, ¿cierto? Y que parece haber mucha gente inteligente que está en los distintos puestos del Poder Judicial, por ejemplo, ¿cómo es que se le pueden escapar situaciones de este tipo? Lo mismo acá, ¿cómo puede ocurrir esto? ¿Cómo puede estar esa niña ahí o ese niño en ese abandono y expuesta a lo que le pueda pasar? Totalmente vulnerable. Después la segunda imagen, tenemos un hombre cansado, agobiado por el trabajo, ¿ya? Y seguramente muchas veces ustedes han experimentado esto, porque todos lo hemos experimentado, esto no es algo raro, ¿cierto? Cuando antes de la pandemia, y algunos que ya que lo siguen experimentando, es levantarse, comer, salir a trabajar, volver, acostarse, dormir, levantarse, comer, salir a trabajar, y todos los días así, más de 100 días al año, así. Pareciera ser cierto que somos como una especie de máquina o de marioneta que se le da ¿cierto? La cuerda para que haga lo que tiene que hacer, donde la persona no dirige, donde siente la persona que no dirige su vida, que su vida está dirigida por otros, ¿ya? Y que ha perdido de una u otra manera, ¿cierto? Su libertad. Entonces ahí también hay una situación absurda. No puede ser, si el ser humano se dice que es inteligente, que tiene fuerza de voluntad y que tiene muchas cualidades, ¿cómo es posible que pueda experimentar este sentimiento? Después al lado tenemos otra imagen que es del 2011, Fin al Lucro, ¿cierto? Que es una marcha donde parece ser que los estudiantes en ese tiempo estaban despiertos. Hoy día, bueno, sabemos que más gente está mucho más consciente de lo que está pasando, pero eso no quiere decir, estar consciente no quiere decir, ¿cierto?, que hayamos dejado de hacer la vida de la rutina diaria que estamos haciendo. O sea, seguimos de una u otra manera casi en lo mismo. ¿Qué otras cosas más nos sacan de nuestra vida cotidiana? Es el sentimiento, ¿cierto?, de sentir que la vida no sirve para nada, ¿ya? Y, por lo tanto, experimentar estos, ¿cómo se les llama?, bajones o estados depresivos. Acá escribe Ale, dice, ¿qué sentido tiene la vida? El sentido que nosotros le demos todos. Todo pasa por nuestras decisiones. El sentido de crecer y desarrollarnos, reproducirnos. El absurdo es el esfuerzo realizado tanto por un individuo como la humanidad para encontrar el sentido de la vida. El absurdo es el esfuerzo realizado tanto, sí, para encontrar el sentido de la vida, tiene toda la razón. Y eso está en el bonito, en el centro, donde vemos, ¿cierto?, que parece ser que no controlamos nuestra vida. El sentimiento de no pertenecer, el vacío existencial. Nos caímos. Eso es, y está muy bien dicho por su compañero acá. ¿Ya? Por la Ale, la compañera. Cuando se experimenta esto, es que uno puede sentir, como dice, el vacío existencial. Eso entonces experimenta el absurdo de la vida. ¿Sí? ¿Algo más que agregar? Tenemos entonces una jovencita en la última imagen que obviamente está
experimentando qué me pasa, para qué vivo, por qué me pasa a mí, y otras preguntas más que nosotros solemos hacernos. ¿Ya? Vamos a la siguiente lámina. Ya. Esto de repente también tiene que ver con que nosotros nos creamos expectativas respecto a nuestra propia realidad, ¿cierto? Y la realidad de repente nos golpea en el sentido de que nosotros no advertíamos que era tan complicado vivir la vida. ¿Se fija? Pensamos que es algo fácil, algo que no requiere mayor esfuerzo, pero luego, al andar, advertimos, ¿cierto?, que está llena de obstáculos. Y eso hace que de repente también el ser humano experimente este sentido del absurdo. Como la canción de Vicentico, Los caminos de la Ah, vida. ahí vamos con Vicentico. Ya. Acá tenemos ejemplos de personas que le han encontrado sentido a su vida, ¿cierto? Ahí tenemos el ejemplo de Gabriela Mistral. Dice, el futuro de los niños siempre hoy, mañana será tarde. Y seguimos, imagínense ustedes, ya en el año 1889, 1957, o sea, de un siglo a otro, Gabriela ya llamaba la atención sobre los niños. Nosotros estamos en el siglo XXI, del siglo XIX, vamos al siglo XXI, y sigue el mismo problema. Entonces, ¿cómo es posible que ocurra eso? Ella fue una mujer extraordinaria porque entregó su vida a la poesía y a dar a conocer la realidad que vivían los niños a nivel mundial, sobre todo chilenos. ¿Ya? Otro ejemplo que es externo es el de Nelson Mandela, que estuvo mucho tiempo el cáncer en la cárcel, Encarcelado, sí. sí, y que aprendió muchas cosas de la vida en la cárcel. Se conoció a sí mismo y seguramente experimentó determinada una forma de vida que para el que no ha estado en la cárcel no apenas tiene una noción o un significado. Dice, dedicamos este día a todos los héroes y heroínas de este país y el resto del mundo que se sacrificaron entregando sus vidas a fin de que pudiéramos ser libres. Sus sueños se han convertido en realidad. La libertad es su recompensa. ¿Ya? Como personajes como estos podemos encontrar todavía hoy a nivel nacional, a nivel mundial. La madre Sor Teresa de Calcuta, un líder palestino que ya no nos acompaña porque murió hace rato, los premios Nobel, los premios de la paz, Sí. Luther ¿cierto? King, Y otros. Gandhi. Gandhi, muy bien, Luther King. Martin Luther King. Y después tenemos el hombre que ha sido como extraordinario, que el hombre en busca del sentido, dice Víctor Frank. Desarrolló una aproximación revolucionaria a la psicoterapia conocida como logoterapia o terapia basada en el sentido. Y acá hay un video que yo no sé si lo vamos a alcanzar a ver, no sé. Si no va a quedar ahí para que ustedes lo puedan revisar, ¿ya? A ver, tengo algo acá. Dice, si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontes ese sufrimiento. Él vivió como todas las personas que vivían en los campos de concentración, sujeto a todas las, digamos, los apremios físicos, psicológicos, y seguramente él en muchas oportunidades decayó su ánimo, pero siempre perseveró en que tenía que estar bien y que iba a salir de ese campo, ¿ya? Porque sentía que tenía una tarea muy importante. Él había perdido sus escritos, se lo habían quitado los militares alemanes, y él todo lo que quería era recuperar esos escritos para poder terminar de escribirlo. ¿Ya? Después él nos deja dos pensamientos. Dice, al hombre se le puede arrebatar todo
excepto una cosa, su libertad. ¿Para elegir qué cosa? Para elegir la actitud que va a adoptar para enfrentar cualquier situación y decidir su propio camino. El sentido de la vida es diferente para cada individuo. No podemos decir que hay un sentido general para la vida de todas las personas. ¿Ya? Es decir, uno puede pensar hoy día qué es lo que nos motiva a nosotros a levantarnos todos los días y a no quedarnos, por ejemplo, sin hacer nada, apesadumbrados, y desesperados, angustiados. Podemos superar esos estados de ánimo, eso es lo que dice Viktor Frankl. Así que ustedes cuando vean el PPT, abran ahí ese link para que puedan conocer un poco mejor el pensamiento de este psiquiatra. Psiquiatra, neurólogo y filósofo. Sí, sí. Al final se ha transformado en filósofo. Todo el tiempo del mundo va a pensar de repente, ¿no? Sí. El sentido de la vida es diferente para cada individuo. Yes. ¿Ya? Eso es un aporte que hace él, ¿ya? No todos tienen el mismo sentido para vivir, no todos encuentran el mismo motivo para vivir. Claro, siempre cuando Para nos cada motiva, persona, claro, para cada persona tiene un motivo distinto, diferente. Lo importante es descubrirlo. Ujú. Y eso uno lo descubre estando con uno mismo, Claro. aunque sea a veces incómodo, aunque no nos guste por las tonteras que sentimos, las tonteras que pensamos, que pasan por nuestra cabeza, ¿cierto? Sí, en Dígame. soledad.